hace algunos instantes que me iba a reencontrar con ustedes, siempre con un interesante invitado a esta hora de la tarde. Y claro, ¿por qué no decirlo? Me encuentro con un luchador de la medicina, quizás a cuánto nos ha mejorado, incluyéndome a mí, ¿no es cierto? Y me refiero a nuestro conocido y querido amigo, doctor Juan Bucos. ¿Y cómo está? Gusto saludarlo. Hola, hola, muy bien, gracias. Todo muy bien, gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo te has Ahora dedicado a no esto sé de si las... tú te has No, mejorado no, no, porque por completamente. lo visto sigo acá. Sí, pero Sigo intentando ser, ¿no es cierto?, un sí, conductor de algún programa. exactamente, exactamente. Juan, ¿cuánto tiempo ya esto en el trabajo de la salud mental? Acá en Punta Arenas, 25 años. 25 años. ¿Y Mm. por qué dices acá en Punta Arenas? ¿Porque había ejercido? Porque yo, o sea, yo me formé en Santiago y estuve en el Holbit primero, Ya, como 6 años. o sea, y Mm, 31, sí. ya. O Y sea, el 90 me vine para acá. 31 años dedicados, ¿no es Sí, cierto?, sí, harto a tiempo. escuchar. ¿Se cansa uno tanto de escuchar? No, no cansa escuchar, no es tanto el contenido, porque o sea, el Ya. contenido de lo que las personas le relatan o cuando, sino que más bien lo que cansa es que uno tiene que estar como empatizando y mirando de afuera. Y O tú sea, sabes que la política es escuchar. sí, O claro. sea, tienes un don. Bueno, no sé si tanto, pero Sí. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Y eso ha motivado a salvar vidas? sí, obvio, po. O sea, yo creo que bueno, es fundamental. Si uno está metido en la salud, obviamente, es porque tiene la intención, obviamente, de que las Es que, personas vivan ¿sabes por mejor. qué te ¿Mm? pregunto? Porque muchas veces, no sé, un ejemplo de hace poco, una niñita de 13 años ¿Mm? del comercial se suicidó. Sí, súper. Y uno de los problemas fue de que no fue escuchada. ¿Entiendes? Entonces, por eso Mm. te hago la pregunta. Porque cuando uno va es para escuchar, ¿de acuerdo? Yo una vez cuando caí en crisis te dije, mira, yo quiero que, no quiero, yo no quiero salir más de acá, yo quiero que me escuche. Mm. ¿Entiendes? Eso. Sí, bueno, obviamente que la persona necesita ser escuchada y necesita, pero lo que me refería que lo que cansa o lo que de alguna manera va desgastando un poco y uno termina un poco cansado es porque tiene que estar escuchando, estar atento al contenido, a las emociones que a uno le produce esta interacción y además mirarlo de afuera, o sea, Claro. mirar qué está pasando aquí Para y poderle uno es darle parte. para poder tratar Claro, de guiarla. porque en el tema de la psicoterapia, por lo menos no tanto en el uso de los fármacos, en eso que no es tan complicado, es con una relación más médico-paciente, Exacto. más vertical. Lo que pasa es que el terapeuta es como el instrumento de cambio, o sea, es el medicamento, no sé cómo llamarlo, pero en la relación eso es lo que produce el cambio. Entonces, eso es un poco más cansador. Pero parece que usted no lo escucharon. O no lo han escuchado, ¿no? Porque usted creo que... Ahora, ¿por qué? Yo, es que sabes lo que pasa. Tu lucha ha estado en el core y hoy Sí. día eres candidato al core. Mm. Sí, bueno, en realidad mi lema podría ser es que es mejor estar en el core que con un cartelito en la plaza. Ya. Porque estar con un cartel en la plaza sirve. Y en el caso, en ese, Pero se paran en el balcón y lo ven, ¿no es cierto? Ahí, y después se sí, van de nuevamente a la oficina que está calientito. sí, obvio, pero o sea, me refiero que hay cosas que se pueden conseguir a través de, bueno, de los movimientos sociales y eso es evidente, pero hay ciertas cosas como lo que pasó. Yo en realidad creo que una de las razones principales por las ¿Por que qué estoy fuiste en al el core? core, porque hace unos años atrás, cuando se construyó el nuevo hospital, Ya. habían sacado del plano al servicio de psiquiatría y habían puesto en ese lugar un policlínico. Perfecto. Entonces nosotros nos enteramos a última hora porque el director de la época, el Jorge Fría, que ahora es intendente, siempre nos ocultó esto durante meses, hasta que ya era Perfecto. inminente, digamos. Ya. Y entonces ahí yo fui al cobre eh, o sea, mostrando los planos y cómo había sido, digamos, y entonces se logró revertir eso. Perfecto. Entonces pudimos quedarnos en el hospital, dentro del hospital, obviamente, que es lo que queremos continuar, eh, pero a poco andar, digamos, se nos planteó la posibilidad de que nos construyan
edificio aledaño, eh, con mejores condiciones, qué sé yo. Bueno, siempre se pueden mejorar las cosas que teníamos, digamos. Y ese espacio estaba, el compromiso era que si iba a ser un edificio que iba a estar comunicado con una pasarela, un puente, algo que al hospital, Que anexara al hospital Lautaro Nava, al hospital, al digamos, hospital al clínico. hospital clínico, Ya. de manera que no hubiera esta percepción de que los pacientes psiquiátricos debían estar fuera del hospital, que es una cosa por la cual hemos peleado tantos años. Y bueno, la verdad es que eso no se cumplió. Entonces, cuando nos dimos cuenta que no se cumplió, porque se construyó el centro de rehabilitación en ese espacio, no, entonces nos dijeron, no, pero si lo vamos a hacer al ladito ahí donde después se construyó la casa ¿Dónde acogida, están ahora? Ahí la caja. en la casa Sí, acogida. sí. Y ya cuando fue eso, ahí, yo creo que nosotros debimos habernos parado y decir no y no y no, pero el proceso siguió como su curso nomás. O sea, mi impresión ¿Falta es que unión? ¿No? no, No. yo creo que no, nos No sé. faltó darnos cuenta que en realidad debíamos oponernos. Perfecto. El problema era que oponerse significaba como no mejorar en nada. Era una cosa bien compleja porque como el compromiso había sido que íbamos a estar al año, entonces también soñamos con eso y con la posibilidad y de hecho se hizo un proyecto completo que fue firmado por todo el mundo y después ese proyecto desapareció y fue cambiado por otro donde se incluyó un geriátrico. Ya. Entonces, la distancia es suficientemente importante, el clima nuestro es suficientemente complejo, los pacientes requieren de evaluaciones no solo del psiquiatra o del psicólogo o del terapeuta, sino que también se requieren evaluaciones de otros especialistas, neurólogos, qué sé yo, de todos los especialistas, eh, como también los pacientes que están en el hospital requieren de nuestra evaluación muchas veces. Entonces, la distancia genera un problema. Un problema que implica, digamos, porque para ir a ver un paciente al hospital o para que un especialista vaya a ver un paciente nuestro, eso genera una distancia, Una un distancia, por tiempo supuesto. y además genera Ya. un problema de Perfecto. práctica. Ahora entiendo el tema. ¿Y eso te ha motivado a ti de que quieres postularte al CORE porque quieres tratar de mejorar estas políticas, ¿no? Obvio, porque yo creo que la información que fue entregada al CORE cuando el CORE aprobó eso no fue completa. El, el, entonces cuando yo fui y planteé eso, que tuve 2 reuniones con ellos y les planteé la situación, de hecho la Seremi de Salud había negado la construcción de ese espacio por los, por los problemas que se originaban, pero después obviamente porque las cosas, o sea, el manejo de la Seremi obviamente depende finalmente del intendente Sí, por supuesto. y entonces al final aceptaron que se haga a cambio de que nos coloquen una ambulancia y un médico residente, digamos, Ya. por el tema de los pacientes que pueden tener un riesgo vital en En el algún fondo para que momento. no sigan diciendo Pero, nada, claro. pero eso tiene un altísimo costo. Un Exacto. médico residente implica tener 5 médicos en turno, que es mucha plata. Tener una ambulancia 24 horas funcionando es mucha plata, que va a estar parada la mayor parte del La mayor tiempo. está, claro. Entonces es una cuestión que uno dice, ¿para qué hacer eso cuando hay otras soluciones, evidentemente, que se pueden lograr y que tienen un muy bajo Y costo? usted fuiste citado, por ejemplo, no sé, a la Comisión de Infraestructura, de Salud, como director del Hospital Geriátrico en este sentido, para entregar tu opinión en relación a cómo se podían optimizar mejor los recursos. Sí y no, Sí, ¿no? ¿Por qué? porque el problema es que cuando se plantea la idea de que el Sí. policlínico quedó chico y necesitaba Ya. más espacio y nosotros podíamos tener un edificio mejor, porque de hecho cuando se construyó el hospital, como habían sacado psiquiatría, Ya. hubo que hacer un montón de arreglos internos, que eso tardó que nos cambiáramos varios meses. Todo el hospital se había cambiado, menos nosotros que estábamos todavía allá mientras se hacían algunos arreglos. El, el, entonces, claro, si uno le ofrece una cosa que puede ser mejor y que no significa ningún costo, digamos, en términos de la seguridad o de la integración, Acción. digamos, dijimos que sí. Claro. Entonces, pero después esto se fue transformando, al final yo diría que claramente que fuimos engañados, digamos. Entonces, cuando participa cuando uno participa en la elaboración de un proyecto, evalúa eso, llegamos a un acuerdo y después eso desapareció, nunca más se habló de ese proyecto. Y ya estaba construido el centro de rehabilitación,
o sea, en realidad estaba en construcción cuando yo fui a hablar con Jorge Fliege para decirle que ese no era el trato, digamos. Entonces ahí dijo, no, pues iba a estar al lado, y ahí todavía era posible, pues, aunque no tan bueno, pero creo que ahí nos faltó fuerza de habernos Ahora, opuesto, ¿no? ¿por qué yo te pregunto tanto esto y te insisto tanto para es como igual estamos hablando, haz cuenta que yo soy tu doctor, tú eres mi paciente. Ya, de acuerdo. Entonces yo te estoy escuchando atentamente para poder diagnosticarte, ¿no es cierto? Un poco el por qué hoy día, ¿no es cierto?, quieres ser candidato. Porque es la primera vez que tú te sometes a una elección popular. Sí, claro. A una elección popular. Sabemos que en Magallanes hay mucha, pero muchísima gente que te quiere, que está muy agradecida y todo. Entonces yo digo, ¿será por eso? ¿O será porque quiere poner su aporte para que no vuelvan a ocurrir estas cosas que me estáis contando? Obvio, yo creo que eso es, o sea, esa es la motivación principal. Principal. Cuando el año 2000 fui la primera vez y resultó, digamos, en el core evitar que nos sacaran, esta vez yo igual pensé que podía resultar eso. Yeah. Pero yo creo que faltó la voluntad del intendente. De hecho, yo estuve, no sé, ya llevaría un mes y medio pidiéndole que me reciba y no hay caso, no ha habido posibilidad de conversar con ellos. Entonces en este contacto estuve más cercano a Dalibor Eterovich, que también va candidato a la reelección. Y en esta conversación yo me fui dando cuenta que en realidad en ese espacio se pueden hacer algunas cosas eh, que a veces se retardan innecesariamente. Entonces, por ejemplo, no hay un hogar de menores, o bueno, un centro, no sé, tiene otro nombre ahora, pero digámosle hogar de menores, digamos, en Punta Arenas, lo cual genera muchos problemas. Es el tema un poco del Sename, ¿no? Del Sename, obviamente. El Sename está tan complicado. No, sí, pero es que eso ya ocurrió así porque el hogar del niño Miraflores lo cerraron, la iglesia, digamos, Sí. y ahí quedaron los niños en el aire. Entonces algunos se identifican a natales, Pero ahí hay un en tema natal. porque me explicaban anteriores, tu entrevistado anterior me explicaba que está bien, se le iba a entregar, pero las monjitas parece que no querían que fuera mixto, ¿no? No sé el motivo, Claro, pero es un tremendo espacio, Sí, o sea, ¿no? podría ser perfectamente, o sea, el lugar es enorme, como, Sí. y la infraestructura y todo, podría perfectamente permitir que eso ocurriera. Ahora, el modelo de trabajo es un poco complejo porque en realidad no es lo mismo tener un hogar de menores con niños que son tranquilos, que aceptan Sí, la por supuesto, autoridad, claro, sí. y eso ya no pasa. Entonces en estos espacios hay chicos que también tienen problemas de salud mental, hay chicos que son, bueno, que el ambiente genera ciertos niveles de agresión, los adolescentes ya, o los chicos más grandes, Pero sí, ya en los ya colegios la ya cosa, no se respeta la autoridad. bueno, entonces o sea, eso y son implicó. chicos que están formados, que vienen de Exacto. hogares bien formados. Po. Sí, claro. Entonces, Lo que pasa con es doble que personalidad. Po. lo que pasa es que ahí hay que darle una mirada más de salud, especialmente de salud mental. Entonces nosotros nos preguntaron si estábamos dispuestos a asumir este trabajo para recibir a los niños que iban a quedar en la calle, digamos, o en Natal. Y dijimos que sí, pero con la ¿cómo se llama? Eh, eh, obligatoriedad de que los recursos sean suficientes como para armar un espacio donde esté todo más bien centrado Y en tener salud. los profesionales que necesitan. Claro, porque los hogares no no hay. sacáis nada tener espacio, 4 paredes, bien pintaditas, bien adecuadas, con televisión, capaz con elf y toda la cuestión. Pero si no tenéis los profesionales que los van a guiar para sacarlos de donde están, Obvio. no sirve de nada. Sí, y para trabajar con las familias. Exacto. Porque muchas veces los chicos están en el Sename, están por una situación, digamos, de vulneración que no es tal, o que es una cosa que ocurrió una vez, o como pasa con la gente que tiene mucho menos recursos, que de repente, no sé, pues está sin Ahora, pega, tiene una cama, claro. la casa está sucia y el niño salió un rato a la calle y entonces va a las asistencia social y hacen un tremendo escándalo. Hay cosas que son justificadas y otras que yo creo que son excesivas. Bueno, el otro día una niña de 16 años le pegó a su mamá y a su papá. Po. Sí, Claro, conozco esa. agresividad. Bueno, entonces entonces ese planteamiento fue hecho hace meses, nosotros aceptamos, se empezó a trabajar en los planos, en ver cómo podía armarse todo esto, y de repente, ¡pum!, desapareció. Desapareció. Y
recién ahora, hace un mes será, cuando las juezas de menores reclamaron y salió que en realidad tenía que haber un hogar de menores y hay como una cierta obligatoriedad de que se haga un hogar de menores en Punta Arenas, reaparece este proyecto, cosa que ya podía estar listo hace rato. Claro. Entonces, hay ciertas cosas que, como o el tema del adulto mayor, que es una cuestión muy compleja, sobre todo con las personas que tienen un adulto mayor con una demencia, que no pueden cuidarlo, que no El pueden tema trabajar. geriátrico Es un complejo, tema muy ¿no? complicado Complejo. y si uno se mete un poco a las casas se da cuenta de lo espantoso que en algunas ocasiones ocurre. Y entonces, en vez de construir un geriátrico de 40 camas, lo lógico es construir espacios Hoy pequeños, día pequeños hogares. hay temas, y yo sé que tú Mm, conoces un caso de la gente, por ejemplo, con Alzheimer, sí. que también es un tema que no es menor, es complejo, especialmente cuando hay una sola persona al lado y el sustento de la casa. ¿Cómo solucionáis ese tema? ¿Cómo lo arregla? Mm, Hoy día los hogares de reposo, quienes pueden cuidar a esa gente, no están capacitados para ese tipo de atender sí, a ese tipo de personas, mm. de adultos mayores con ese tipo de enfermedades. Sí, no, no, y genera ¿No? muchos problemas. ¿No? O sea, de hecho, menos de 500.000 pesos no cuesta tener Ese, a un adulto mayor en una un casa de hogar, reposo, claro. en una casa de reposo. Familias que no pueden trabajar, No pueden no ejercer. pueden hacer sus cosas, entonces, y eso genera problemas de salud mental, Exactamente. no sé, la mamá, el hermano, la esposa, bueno, no saben qué hacer, no pueden trabajar, entonces, y ahí entramos en el tema de una cosa que ya es una vergüenza en nuestra región, que es el tema de las licencias médicas. Eso realmente ya es vergonzoso. Tenemos Pero un porcentaje mayor de oye, rechazo que otras regiones. hay casos que yo conozco, y hay incluso a veces uno por amistad no denuncia, pero conozco, o sea, hay una persona que necesita licencia mañana, va donde el médico y le dan 3 4 días de licencia. Mm. ¿Y cómo eso? ¿Quién lo fiscaliza, Juan? Yo sé que tú eres muy estricto para dar la licencia, no es fácil cuando uno va a atenderse. Sí, claro. ¿Por qué la licencia se da? Porque se necesita. Obvio, Pero obvio. a veces Mm. los vicios, las amistades. Sí, pero bueno, yo hay algún grupo de licencias médicas que son muy cortas, que, que son, no sé, por un estado gripal, Sí, por una situación gastrointestinal, por un sí. lumbago. Hay cosas que, claro, puede ocurrir que de repente alguien, no sé, pues no fue a trabajar o se tomó unos Unos copetes el días, fin de semana y el lunes no no sé. aparece. Y puede que en eso haya un cierto nivel de abuso, pero yo diría que el problema más profundo está en que la fiscalización es muy mala, Mal. porque ¿Y eso quién es el compín? el COMPIN, claro, Ya. el COMPIN. Y de hecho tenemos en Magallanes tenemos más rechazo, o sea, mayor porcentaje de rechazo de licencias médicas que en la mayoría de las regiones del país. ¿Por qué? Porque el método de fiscalización es muy malo, porque por lo menos el que yo conozco directamente, el de salud mental, vienen unos psiquiatras de una empresa externa, digamos, que vienen a ganar plata, no vienen a evaluar a nadie, o sea, vienen a evaluar para decir que no, digamos. Sí. Y eso genera problemas y además en los tiempos son muy complejos, porque no puede tener una persona que está con una licencia ya de 15 días, se tiene que prolongar, por ejemplo, entonces pueden no pagarle esa licencia, pedir un informe, entonces uno puede hacer un informe. El informe puede ser insuficiente, nadie sabe por qué. Sí. O una persona que no necesita fármaco, entonces le rechazan la licencia porque no está tomando remedio o porque no está en psicoterapia. O sea, hay una cantidad de cosas que no justifican. Y entonces puede ocurrir que una persona vino, ya se le hizo su informe, hay que esperar el resultado del informe, que pueden ser Ahora, 15 ¿cómo días. se fiscaliza cuando, por ejemplo, no sé, pues, siempre hay parámetros que a veces te detectan y acusan? Obvio, Claro, pero obvio. y ahí no, ¿cómo no sé? Yo hoy día todavía no he escuchado al compín que diga, ¿no es cierto? Hoy día se sancionó a tal facultativo por un exceso y se detectó que hay una persona que durante el último año ha recibido, no sé, tantas licencias por 3 días, por 4 días. Hay parámetros a veces que Sí, me imagino ocurren que y ya sí. eso está clarito de que está haciendo un Sí, favor. sí, o sea, me imagino que sí, Mm. que eso efectivamente sí se puede fiscalizar, pero
pero hay que fiscalizar no desde la trampa, que es como, Claro. o sea, efectivamente hay situaciones como las que tú planteas, yo creo que sí, yo creo que todos los médicos hemos hecho alguna vez una Una excepción, paleteada y una claro. excepción en Sí, circunstancias especiales sí, de por algunas supuesto. personas. Eso yo creo que todos lo hemos hecho. Pero, pero no es lo habitual. Exacto. Entonces, cuando se hace una evaluación, que viene un psiquiatra de otra región, al que se le paga por hacer eso, y con plata Del del Estado. ministerio, esa evaluación no puede ser no, se no puede partir de la base de que hay una trampa. Porque ellos mismos se contradicen. De repente uno dice una cosa y un mes después el otro dice lo contrario. Incluso se dan situaciones tan absurdas que este fiscalizador o perito que le llaman, dice que la licencia es justificada y que debe mantenerse por lo menos 20 días más, igual se la rechaza. Y la persona tiene que hacer un nuevo Impresentable. papel, una nueva presentación, Impresentable. ir al suceso. Entonces, y eso nos Impresentable. significa a nosotros una cantidad enorme de trabajo Claro. adicional Claro, que tenés que estar explicando. no, y hacer informes y Eso. eso no se justifica. Entonces a veces uno con el paciente ya no habla de los problemas, sino Sí, que habla de por cómo supuesto. hacer para que le paguen la licencia. Claro. Oye, Juanito, se nos ha ido el tiempo inexorablemente. Sé que vas a venir a varios programas más a conversar no solamente Ujú. de este tema, pero hoy día ya conocemos por qué te motiva a estar en el CORE. Sí, yo Me creo parece que vale que la el pena. tema de salud es un tema relevante, tomando en cuenta que ya hay uno en William funcionando, en Natalia un nuevo hospital funcionando, en Porvenir va a comenzar otro, se están haciendo ampliaciones y renovaciones en el sector del Hospital Lautaro Navarro, viene un nuevo centro médico particular que está muy al lado ¿no es cierto? Entonces tenemos una gran estructura de salud y yo creo que en conjunto se puede hacer muchas cosas con los integrantes del gobierno regional, en este caso el CORE, si hay Mm. el nivel de comunicación que se necesita entre autoridad y la población, Sí, y el obvio. pueblo, como se dice, ¿no? Sí, obvio, porque el CORE tiene recursos 90.000 millones. y la cosa de las zonas extremas, digamos, hay una cantidad enorme de Fondema, recursos. oh, El zona Fondema, extrema, Fondema, el mm, mismo CORE, todo esto de la ley Navarino, sí, no, no, si sí hay. hay mucho, hay mucho. Yo el otro día Mm, he hablado con muchos consejeros y me dicen, ¿y sabe lo que falta? Proyecto. claro, claro. El banco Mm, proyecto no está, ahí está. O sea, Ya. eso se ha ido avanzando harto en Sí, todo caso, sí, no, está pero, claro. pero sí hay cosas que uno puede considerar en prioridad Exacto. o en cantidad de tiempo, Mm. a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces hay ciertas cosas que algunas no pueden esperar, como por Sí. ejemplo los niños del Sename no pueden esperar, o sea, No, ellos no. los adultos mayores tampoco deberían esperar y generar tanta tensión social, digamos. Perfecto. Muy bien, un gusto, Juanito, nuevamente. Ya seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar nuevamente y de otros temas que Obvio. son relevantes. Así que, y con usted nos separamos por algunos minutos y ya volvemos. Son